¿Qué tal? Buenas noches. Estamos con Juan Pablo Maceri, secretario de prensa de APLA y también piloto de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto estar hablando con vos. Y sí, hace 8 años que estoy trabajando dentro del sindicato, en el cual estoy hoy como secretario de prensa, pasé por otros puestos anteriormente y también me desempeño como piloto de Airbus 330 en Aerolíneas Argentinas. Hace unos días ustedes habían convocado para este viernes 12, que pasó, acciones directas debido al marco de negociación salarial con Aerolíneas Argentinas. Eh, ¿Cómo está ahora la situación? Declararon obviamente conciliación obligatoria para poder lograr 15 días de negociación. ¿En qué está esta situación? ¿Cómo vienen las negociaciones con la empresa y con las autoridades de aerolíneas? A ver, es bien complejo el tema Ujú, y voy a tratar de ser lo más claro posible. Nosotros tenemos el periodo paritario de los pilotos de aerolíneas argentinas, perdón, ujú. va desde septiembre o desde el 1 de octubre a fin de septiembre del año siguiente. Hasta el gobierno anterior a Milei habíamos logrado ir acompañando mes a mes el proceso inflacionario por el cual veníamos transitando, seguimos transitando, con lo cual los salarios, si bien están muy lejos de ser los salarios a nivel internacional que tiene la industria, pero al menos íbamos acompañando la inflación con ese salario, con ese índice que se iba produciendo mes a mes. A partir del cambio de gobierno, el primer mes, diciembre, tuvimos una inflación de casi el 25%. Y en enero nos sentamos a negociar y lo primero que plantearon las autoridades en ese momento, autoridades de la jefatura de gabinete, que en ese momento estaba POSE, Ujú. que había que disminuir la dotación de pilotos en un 30% para empezar a dialogar acerca de la recomposición salarial. Ok. Obviamente dijimos que no, que iba a generar una situación de altísima conflictividad, dimos nuestras argumentaciones, finalmente desistieron en ese momento de eso y logramos llegar a un acuerdo muy por debajo de la inflación que habíamos venido acumulando, pero entendiendo que estábamos en vacaciones de verano, que había mucha gente que necesitaba, que se había comprometido el servicio, dimos nuestro grano de arena para poder atravesar las vacaciones de verano sin conflicto. Luego, en marzo, pasó exactamente lo mismo. Cuando vamos a negociar lo que había sido eh, la inflación, como había impactado, de nuevo nos encontramos con una empresa que no quería acordar de acuerdo a ese índice inflacionario. Nuevamente hubo un conflicto. Finalmente es el paro que se termina siendo efectivo. La noche anterior terminamos de negociar hasta muy, muy tarde esa noche y cuando estábamos habiendo acordado el, el, el- el incremento, el resarcimiento de inflacionario, directamente del Ministerio de Economía le bajaron el pulgar a los negociadores que eran de la jefatura de gabinete de ese momento, desautorizándolos y haciendo fracasar las negociaciones, con lo cual el paro se llevó adelante. Finalmente logramos una mínima recomposición, nuevamente muy por debajo de lo que sigue siendo la inflación. Y bueno, llegamos a esta instancia, julio, en la que la empresa directamente no se quería sentar a negociar. Nosotros pedimos en reiteradas oportunidades, eh, le hicimos saber que íbamos a llevar adelante medidas. De hecho, iniciamos y lo hicimos durante una semana lo que llamamos un trabajo a reglamento, o sea, cumpliendo taxativamente con los procedimientos, cumpliendo con las salidas y entradas estandarizadas. ¿Eso qué implica para quienes no entienden de lo que estamos hablando? Es que se gasta más combustible cuando podemos hacer operaciones más ágiles,
que no tienen nada que ver con la seguridad, sino que se intenta darle cierta agilidad para hacer operaciones más económicas, tratar de brindar lo mejor para la empresa. Cuando uno se ajusta exactamente a los reglamentos, obviamente las operaciones son más onerosas. Se lo hicimos saber a la empresa no nos convocó. Finalmente logramos concertar una reunión y creo que el 10 o el 9 de julio la cancelan a dicha reunión diciendo que no tenían fondos y no tenían, eh, bueno, el término que utilizan para partidas, No, ok. para ofrecernos. Con lo cual nosotros le dijimos, bueno, vamos a ir a medidas de acción directa. Se pensó inicialmente en asambleas que iban a afectar a los vuelos saliendo de Aeroparque Jorge Newbery a la mañana y los vuelos los vuelos internacionales saliendo de 6 a la noche. Ujú. No hubo ningún tipo de reacción por parte ni de la empresa ni del gobierno, con lo cual nosotros dijimos, bueno, evidentemente no tiene ninguna vocación de diálogo ni de llegar a acordar. Estábamos en ese momento 62 puntos debajo de lo que era nuestro salario originalmente, comparado con lo que fue el periodo inflacionario de todo este tiempo. Y no solamente la conducción sindical de APLA es la que propone esto, sino los mismos trabajadores son los que vienen y nos dicen, che, ya no me alcanza para pagar el colegio, tengo que empezar a pensar en otras cuestiones, que es ni más ni menos lo que le pasa a cualquier otro trabajador en esta etapa en la que estamos viviendo. Así que confirmamos las medidas de acción directa. Sí va a ser una medida de acción directa asamblea que seguramente iba a terminar con un paro, y la empresa pidió la intervención del gobierno para que dicten la conciliación obligatoria. Se dictó dicha conciliación obligatoria, que nosotros, por supuesto, Ujú. la acatamos, y ahora estamos a la espera de que la Secretaría de Trabajo convoque para iniciar las negociaciones correspondientes. Em, la empresa hizo un ofrecimiento ese mismo día que dictaron la conciliación obligatoria. El ofrecimiento era un 0% para julio y creo que era 2% para agosto, y terminar cerrando la paritaria en septiembre, cuando sabemos los índices inflacionarios que estamos teniendo en los últimos años. Así Era que un 7%, ¿no? Para 4 meses era la propuesta. exactamente. La propuesta iba a ser un 7% desglosado en los últimos 4 meses. Nada, era totalmente inaceptable, no solamente por APLA, sino por el resto de los sindicatos aeronáuticos, así que se descartó. Y estamos en ese conflicto, en un conflicto que no solamente ya se ha transformado en un conflicto netamente de corte salarial, sino que empiezan a aparecer otras cuestiones, porque vinculado a lo que está sucediendo a nivel política más macro, se han reducido muchísimo la cantidad de pasajeros, ha caído la actividad, eh, alarmante fue la última caída, creo que bajó 25% en, en mayo. Sí, mayo eh, tuvo la peor caída de todas hasta ahora. Casi a nivel pandemia y a nivel de cuando tuvimos el problema con el volcán, que cosas totalmente externas a nuestra actividad. Hoy está sucediendo eso por las políticas que están aplicando. No pasó antes porque los pasajes, por supuesto, ya estaban comprados para las vacaciones, pero ya en junio tenemos un 5% más de caída, con lo cual es sumamente preocupante lo que está pasando a nivel actividad de pasajeros. Y por otro lado, nos encontramos, por supuesto, con esta voluntad que hay de permanentemente desprestigiar, de permanentemente horadar la confianza de la empresa que nosotros queremos mucho, en pos de degradarla, en pos de hacerla cada vez menos operativa, para ceder a requerimientos explícitos que hay del exterior, sobre todo de los fondos de inversión, que hoy son quienes manejan la industria aerocomercial. Así que estamos ante un escenario realmente preocupante para los trabajadores.
un escenario que no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo, los trabajadores no son invitados a participar de ciertas decisiones que los impactan directamente y estamos aguardando a ver cómo va a seguir evolucionando esto. Se han firmado acuerdos de cielos abiertos con distintos países y ahora lo último fue el decreto, ¿no? Que seguramente Sí, hablaremos. Pero así que para redondear un poco la sí. cuestión salarial, estamos hoy 63 puntos, 62 puntos abajo de lo que deberíamos estar, con una propuesta de 7% desglosada en 4 meses, inaceptable para nosotros, y que obviamente, si no logramos revertirlo durante el periodo de conciliación obligatorio, seguiremos llevando adelante la lucha para recuperar los salarios. De hecho, todavía no fueron convocados entonces, por lo que me Todavía dijiste. no, todavía no fuimos convocados, ¿no? ¿Y de la empresa qué le argumentan frente a estos ofrecimientos que les hacen? ¿Meramente caja presupuestaria o alguna cuestión? Y la empresa argumenta que no tiene partidas para esto. Lo cierto es que si uno hace una eh, retrospección, digamos, de lo que han sido los últimos años de Aerolíneas Argentinas, el año 2022, Aerolíneas hizo una utilización parcial del presupuesto pautado, creo que eran de 72.000 millones y se usaron 42.000 millones. El 2023 no se utilizaron dineros del Estado. La partida asignada no se le dio a la empresa. Solamente se utilizaron 6.000 millones, creo, de 2022, pero en 2023 Aerolíneas Argentinas no requirió de ayuda del Estado, que eso también es importante mencionarlo, porque desdice toda esta batería constante de los medios de decir la pérdida de aerolíneas con mis impuestos, lo que yo tengo que pagarte para que ustedes tengan el trabajo que tienen. Bueno, todo eso no es cierto y hay que decirlo en texto claro. Nosotros en nuestras redes hemos subido videos haciendo una explicación justamente de esto, en el cual decimos cómo se mide el impacto positivo de Aerolíneas Argentinas. Hay distintas organizaciones que lo han hecho, lo hizo Oxford Economics, es una de ellas, y terminan determinando cuán importante es el impacto en el PBI de nuestro país. Y ahora 2024 Ujú. se ha liquidado un cierto monto, creo que son 57.000 millones de pesos, pero que paradójicamente van direccionados para achicarla a la empresa. Hoy nos hemos despertado con un mail de la empresa en el cual propone retiros voluntarios y bueno, es una mala noticia también porque un retiro voluntario implica achicamiento de dotación y que está directamente relacionada con un achicamiento de flota. De manera extraoficial tenemos información que habría 2 Embraer que dejarían de operar, 6 737 y 2 Airbus 330. Eso implica muchísimo menos dotación de pilotos, muchísimas menos rutas, degradación de la operatividad de nuestra empresa, y todo en pos de favorecer intereses que no son intereses soberanos de Argentina, son intereses pedidos desde afuera, principalmente desde Estados Unidos, quienes son los que hacen lobby por estos fondos de inversión. Así que bueno, De hecho, ¿ustedes han sufrido alguna restricción o alguna cheque en la cantidad de horas que están operando? sí, en internacional se nota un poco menos, Ujú. pero en lo que es cabotaje se han reducido significativamente las horas de vuelo. Han bajado casi 4.000 horas en el mes de julio de lo que volaba 737. ¿Cuál ¿Cuánto vuelan en promedio antes de la bajada? ¿Cuánto volaban estaban aproximadamente? volando alrededor de 15.000, 16.000 horas. Hoy creo que están en 11.000. Ah, importante Eh, el impacto.
es importante la reducción que hay, pero es todo un círculo que se vincula en el sentido en que cada vez hay menos usuarios que puedan afrontar el ticket, hay un achicamiento de la empresa, hay una situación global que atenta directamente contra la productividad de Aerolíneas Argentinas, hay empresas extranjeras que se están relamiendo por entrar al mercado de cabotaje y que, a ver, lo que pasa siempre, cuando lo escuchamos a Sturzenegger festejar el decreto diciendo que va a haber más conectividad, yo no creo que alguna empresa esté interesada en volar a Formosa o volar a Esquel o volar a Viedma, porque el volumen de pasajeros sin duda no la van no la va a hacer rentable. ¿Qué son las rutas esas famosas no rentables? ¿Qué va a suceder ahí? Ahí vienen los subsidios, ahí vienen el subsidio que van a terminar entregando a empresas afines, más que hacerlo con Aerolíneas Argentinas, porque Aerolíneas Argentinas la han demonizado en los últimos tiempos, justamente con el objetivo de allanar el camino de entrada de todas esas empresas eh, que dependen de fondos de inversión y que principalmente la Embajada de Estados Unidos es la que opera para esto. Te hago una reseña breve Ujú. de lo que implica, por ejemplo, la apertura de cielos con Chile. Para Argentina no tiene ningún beneficio firmar un acuerdo de cielos abiertos con la hermana República de Chile. ¿Por qué? Porque Chile ya lo tiene hace mucho tiempo a esto y no se le ha ocurrido a ninguna empresa argentina ir a volar a Chile, porque claramente no tiene un mercado interno que sea atractivo para este tipo de empresas. Pero Chile tiene dos empresas muy poderosas en Latinoamérica, LATAM y Sky. Ujú. Sky es una empresa que era relativamente chica y durante la pandemia se vio forzada a pedir préstamos y para devolver esos préstamos pudo pautar que podía devolverlo en dinero y si no podía en dinero lo devolvería en acciones de su propia empresa. ¿Quién le prestó el dinero a Sky? Fue el fondo de inversión Elliott, que es de Paul Singer. Mm. Hoy el fondo de inversión Elliott tiene casi un 50% de Sky y son directamente favorecidos para venir a volar el cabotaje de Argentina. Entonces, cuando hablan de aerolíneas argentinas, cuando dicen que no sirve, que es una cueva de vagos, que toda esa desprestigio, esa estigmatización que hay, tiene un objetivo, tiene el objetivo de permitir que empresas extranjeras a las cuales quieren favorecer entren a operar en nuestro país y por supuesto con estándares laborales totalmente distintos y bueno, preocupantes. Sí, a eso justamente te iba a preguntar, porque así como lo dijiste vos, el memorándum de entendimiento que se firmó con Chile, además fue acompañado por el decreto 599 que se publicó justamente la semana pasada y justamente reglamenta en parte lo que es el ingreso y el acceso de empresas al mercado. ¿Ustedes lo han podido ver? ¿Han podido hacer algún análisis a priori de qué impacto puede tener esto no solo para el sector, sino también para Aerolíneas Argentinas? Para Aerolíneas Argentinas es realmente muy negativo. Aparece una nueva paradoja respecto a eso porque teóricamente la quieren hacer rentable o si no es rentable la quieren privatizar y tratar de sacar el mejor precio posible en la hora de la venta de la empresa. Lo que hacen con estos acuerdos es justamente degradar al máximo la posibilidad de venta de Aerolíneas Argentinas porque no es necesaria comprarla. Directamente con informar que vas a venir a volar con la empresa que se te ocurra, eh, es suficiente, con lo cual el gobierno tiene ahí una contradicción explícita respecto a esto, con lo cual Ujú. hay un trasfondo que quizás no sepamos cuál es. Y lo otro es que estamos, sí, muy preocupados porque la desregulación total, como está planteada en el decreto, en el 599, no existe en ningún lugar del mundo.
No existe ni en Estados Unidos hacer una cosa semejante. Le estamos cediendo todo lo que es el monitoreo operacional, la seguridad operacional, toda la cuestión laboral a terceros en los cuales nosotros no tenemos injerencia. Entonces, el Estado ese que nosotros creemos que debe servir para proteger al usuario, para hacer una competencia ecuánime entre quienes quieran venir a competir, que haya un monitoreo de quiénes son los que trabajan a bordo de las aeronaves, quién les hace mantenimiento, eh, quiénes son los pilotos, cuál es el sistema de instrucción que tienen. Bueno, todo eso el Estado argentino se desentiende totalmente, abre los cielos y dice, la empresa que quiera, vengan a volar. Y en su momento, Europa, cuando en el apogeo de las empresas estas low cost, Ujú, tenía un modelo similar que justamente la comunidad europea dijo, no, esto no lo podemos hacer, seguir permitiendo de esta manera. Y hizo algún tipo de regulaciones específicas respecto al personal que trabaja a bordo de las aeronaves, respecto al personal que hace el mantenimiento. Los fondos de inversión se caracterizan por querer llevar adelante un negocio que no sea traqueable, que no haya posibilidad de saber quién es el que está detrás de eso. Entonces, contratan personal en Singapur, pero lo contrata una empresa rusa tercerizada y le hacen firmar el contrato en otro país. Em, no pagan cargas previsionales, no pagan jubilación. Entonces, todo ese modelo ya en Europa se retrotrajo porque era muy nocivo para los trabajadores, pero también era muy nocivo para los usuarios. Bueno, ese es el modelo todavía aún más flexibilizado y más liberalizado que pretenden imponer en Argentina. Sabemos cómo terminan estos procesos liberalizadores. Tenemos experiencias muy tristes y muy serias de instancias en las que han decidido, y no a estos niveles de desregulación, a niveles un poco más leves y han terminado muy mal. Hoy podemos ver lo que está pasando sin ánimo personal ni con los trabajadores ni con la empresa en sí, pero hoy lo vemos a Flybondi ujú. en las operaciones que lleva adelante, que no puede cumplir ni un 50% de lo que tiene planeado. Entonces, se la pasa cancelando vuelos, se la pasa teniendo problemas operativos. En algún momento había sido el problema del Palomar. Hoy les dicen, ¿quieren volver al Palomar? Y dicen, no, yo no quiero el Palomar para nada. Todo eso en algún momento se esgrimió como el principio de la importancia que se le estaba dando a este nuevo sistema de poder operar desde el Palomar. Nadie quiere operar desde el Palomar porque saben las problemáticas operacionales que tiene ese aeropuerto. Entonces, lo que te decía al principio, a la hora de modificar las políticas públicas, sobre todo de algo tan sensible como es la actividad aerocomercial, no pueden estar los trabajadores al fuera, al margen de todo esto. Quien definió el decreto 599, quien define los acuerdos bilaterales, los acuerdos de cielos abiertos con otros países, como fue con Uruguay, con Brasil, con Panamá. Chile, con Canadá, con Panamá, quien redacta eso es Hernán Gómez, es un abogado que entiende de sistema aerocomercial, es el abogado que hace años que está trabajando junto a IATA, junto a ALTA, que son las empresas favorecidas para todo este tipo de prácticas. Entonces, no nos engañen, quien está haciendo acá el lobby son esas empresas que se quieren favorecer con este tipo de políticas, que son políticas principalmente que joroban a los trabajadores, pero también pagan las consecuencias los usuarios. Lo estamos viendo como empieza a pasar en Colombia, hay críticas en Panamá respecto al tipo de operación de Copa, me refiero al tipo de operación comercial. Ujú. Entonces, nada, tenemos que entender la complejidad y el porqué de todas estas decisiones que se toman y que los directamente afectados son los laburantes. Sí, de hecho, si analizamos el decreto 599, uno de los grandes cambios es
permitir el ingreso de matrículas extranjeras para operar específicamente cabotaje en el país, además también acompañado por el tema de el permitir que tripulación extranjera también pueda operar, porque con la reforma, una de las cosas que se modificó, y de última corregime si por ahí le erro, es principalmente quitar el periodo máximo por el cual se podía utilizar tripulación extranjera y la justificación de excepcionalidad que tenía ese hecho de poder utilizar tripulación extranjera. Todo eso hoy ya no corre y de hecho las empresas que quieran operar en el cabotaje argentino lo pueden hacer tranquilamente con cualquier matrícula y con personal de cualquier país. Tal cual como lo explicaste. Acá había una normativa que hablaba de la excepcionalidad de algún tripulante extranjero que podía venir en supuesto caso que sea necesario dar instrucción o por un tiempo relativamente acotado para permitir iniciar operaciones de alguna empresa. Hoy, directamente, vienen con tripulaciones extranjeras a operar el cabotaje dentro de Argentina. En Argentina, durante muchísimo tiempo, entendimos que la Fuerza Aérea no podía llevar adelante el control de las operaciones civiles dentro de nuestro país, porque estaba preparada para otro fin, su objetivo era otro, y se entendió de esa manera. Ahí surge la Administración Nacional de Aviación Civil, que con todas sus falencias, eh, al menos tiene una forma de abordar de manera civil la problemática de la industria aerocomercial y bueno, se va evolucionando en algunas cuestiones. Caso de Chile, quien está haciendo el control es la Fuerza Aérea Chilena. El director de la DGAC chilena es un general del aire, algo que nosotros desde Argentina ya es un tema saldado desde hace muchísimo tiempo. Y no es porque no puedan llevar adelante administrativamente esto, sino porque fue concebido para otro objetivo la Fuerza Aérea. Entonces, hoy los aviones chilenos que van a estar volando dentro de Argentina están siendo monitoreados bajo esos estándares que Argentina decidió sacárselos de encima hace ya mucho tiempo y hoy los vuelven a reinstalar casi como una tomada de pelo a todos los usuarios, ¿no? de Argentina. Y esto mismo sucede con el resto de los países que lo vengan a hacer. Entonces, por eso nosotros hablamos tanto de una entrega de soberanía, porque no es simplemente la entrega de la línea aérea de bandera y mostrarlo como un hecho netamente romántico, como lo quieren decir. Están entregando la soberanía porque están entregando el control total de una industria estratégica para nuestro país a países extranjeros que lo único que les interesa es tener ganancias en la actividad puntual, pero después la desconexión, la calidad operacional, el tema laboral, son todas cuestiones que hoy lo decimos, van a ir en franca degradación. Sí, además, también recordemos que dentro de este decreto 599 también se desregula el servicio de rampa, que también es un hecho que ataca directamente a Intercargo, y se apunta hacia un sistema de coordinación de slots en el cual hoy Aerolíneas Argentinas, si quisiera salir a coordinar para operaciones, con la baja de la 19030 entraría a jugar con el resto de los actores, sin importar la capacidad y la importancia de los servicios que preste hoy Aerolíneas, ni las conexiones, etcétera, ¿no? De un plumazo sacan la ley 19.030 que ponía Aerolíneas Argentinas como, digamos, la empresa que generaba, que traccionaba la industria operacional. Y lo hacen de una manera totalmente repentina, casi en un paralelismo de lo que pasa en Mendoza, que hablábamos al principio, sin intervención de los trabajadores, sin intervención de especialistas, al menos que tengan otra visión. Es todo ad hoc, todo de acuerdo a lo que le piden que hagan. Bueno, ahí vamos y lo hacemos en estos términos. Entonces, sí, la derogación de la ley 19.030 va a hacer que Aerolíneas Argentinas poco a poco empiece a perder protagonismo en detrimento de
las operaciones en detrimento del cumplimiento de un servicio positivo. Yo veo por ahí en los medios que dicen Aerolíneas tiene más cantidad de trabajadores de lo habitual porque ya hacen todo un desarrollo de números y en función de la cantidad de aeronaves que tienen, en función de las operaciones que hacen, en función, sin medir o sin cotejar al menos qué tipo de flota tiene, la diversidad de la misma, la duración de los vuelos, la duración de los tramos o intertramos que tienen, para hacer un análisis realmente concreto de lo que se quiere hacer. Vi una nota de Diego Cabota ayer en la que claramente le dicen, bueno, yo quiero que vos digas esto, acomodá los números para que a mí me den bien. Entonces dice, bueno, sí, puede ser que perdón, que el aerohandling que le está prestando la empresa Aerolíneas Argentinas esté, es como que soslaya eso, como que, bueno, es algo que está, pero bueno, es Claro. algo muy relevante que Aerolíneas Argentinas tenga una empresa de aerohandling propia, porque obviamente incrementa la dotación, pero incrementa el servicio de excelencia que se viene dando. En lo que refiere a Intercargo, Intercargo es una empresa superavitaria desde hace muchísimo tiempo. La desregulación de Intercargo y no permitir que continúe, tiene lo mismo que te explicaba con los fondos de inversión de las empresas aerocomerciales, es lo mismo para las empresas de rampa. Em, Quieren modificar estándares laborales para beneficiar a amigos, mandantes o quienes les están pidiendo que esto sea de esta manera. Y también para coronar la semana de gran movimiento que tuvimos en materia de novedades aeronáuticas, y si querés con esto vamos cerrando la entrevista, eh, salió el decreto 606, en el cual se interviene la autoridad aeronáutica. ¿Cómo recibieron ustedes esta noticia? ¿Y qué es lo que imaginan ustedes que puede llegar a suceder de acá en un futuro con la autoridad aeronáutica? Porque el decreto regulador le otorga a la interventora funciones en las cuales le implica revisar la estructura en su totalidad. No solo cómo funciona, cómo está conformada la ANAC, sino también observar la planta que conforma la ANAC. Sí, eso es una evaluación que la tendrán que hacer. No la conocemos a María Julia Cordero, creo que es la abogada que Exactamente. está a cargo la que pusieron a cargo de Sí. ANAC. De nuevo, en esta batería de decisiones, de decretos, de cambios administrativos, no quiero prejuzgar, pero no creemos que vayan bien direccionados, porque todo esto tiene un objetivo, que es justamente deprimir el mercado aerocomercial argentino, deprimirlo para que sea cooptado por empresas extranjeras. Entonces, seguramente debe tener órdenes bien claras la administradora, la interventora de ANAC respecto a este tema. Lo que te decía recién, quien está a cargo del diseño de política aerocomercial es Hernán Gómez, que es un referente de IATA, es un referente de ALTA, es junto a otros abogados de distintas empresas, son quienes redactan esta normativa, con lo cual entiendo que la interventora de ANAC debe venir con esa misma impronta a tratar de modificar, y en todo lo que sea para mejorar operacionalmente a nuestro país, vamos a estar acompañando como lo hicimos permanentemente. Ahora, permítanme dudar en el contexto político en el que se da y lo que ha venido sucediendo en los últimos años con quienes han transitado como líderes de ANAC, terminan trabajando después para IATA, ¿no? Que es la que aglutina a las empresas aéreas. Así que, en principio, lo que tengo para decirte es que no tenemos demasiadas expectativas positivas en el contexto en el que se viene dando todo esto, que son permanentemente cuestiones, palos en la rueda que vamos teniendo los trabajadores
que vamos retrocediendo, que vamos perdiendo, no beneficios, vamos perdiendo derechos conquistados que nos tardaron muchísimo tiempo, o tardamos muchísimo tiempo en lograrlos, Ujú. en estándares de la industria que no tendrían que estar hoy en discusión, y hoy está pasando esto. Estamos yendo para atrás, pero hay una decisión política de que así sea. Así que, no sé, esperemos que se contacte también la interventora de ANAC con nosotros y seguramente estaremos a disposición para hablar y para escuchar a ver cuáles son sus intenciones y los objetivos y los principios por los cuales la pusieron en ese puesto, ¿no? O le dieron ese puesto. De hecho, ustedes no han sido convocados, ¿no? Usted, cuando me refiero a usted, me refiero a los sindicatos aeronáuticos, no fueron convocados en la reglamentación del código, ¿no? De estos decretos que están saliendo y los que se están supuestamente trabajando para la reforma. ¿Han sido convocados? No, no, esto es algo que sucede habitualmente en la industria aerocomercial, no solamente en Argentina, sino en el mundo. A OASI se lo hemos hecho saber en reiteradas oportunidades. OASI, cada vez que va a cambiar una reglamentación, convoca habitualmente a los Estados miembros a través de sus agencias nacionales de aviación civil, convoca a las empresas a través de distintas organizaciones de empresas, pero no convoca de manera activa a los representantes de los trabajadores para que puedan dar su know-how, para que puedan dar cuáles son sus perspectivas, siendo un eslabón sumamente trascendente para esta actividad. Bueno, esto viene sucediendo hace muchísimo tiempo y no vemos que cambie. Con lo que pasa en nuestro país es más o menos similar. No fuimos convocados en absoluto para delinear este nuevo tipo de política aerocomercial. No fuimos consultados tampoco y creemos que tenemos técnicamente, que históricamente, mucho para aportar en estos tiempos. Pero evidentemente hay todo un prejuicio previo que no los deja o no quieren directamente. Claro, claro. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio, ¿sí? La verdad que creo que me llevo una charla muy enriquecedora. La verdad que los conceptos, la idea y todo lo que aportaste, sinceramente, ayuda a aclarar mucho más por ahí para la gente que por ahí no está en el día a día de todos estos temas y puede por ahí conocer desde el lado de APLA y de los sindicatos aeronáuticos cuál es la situación y el contexto que hoy está atravesando la aviación comercial en el país específicamente. Yo te agradezco el espacio porque nos es muy difícil penetrar ese cerco mediático sistemático que hay en el que se estigmatiza, en el que se habla mal del trabajador, se habla mal de una determinada empresa con un objetivo. El hecho de que podamos dar nuestra opinión argumentalmente, que podamos explicar a la sociedad de por qué son algunas cuestiones de manera lo más clara posible, Ujú. entendiendo los pasos previos que se van dando antes de llegar a una medida de fuerza. Los trabajadores, en el caso puntual a quienes representamos, a los pilotos, no nos gusta hacer una medida de fuerza, no nos gusta dejar pasajeros varados. La verdad que queremos volar, nos gusta dar un buen servicio, nos sentimos complacidos cuando se baja la gente, nos dicen qué lindo vuelo que tuvimos, con lo cual no tenemos una actitud beligerante constante. Ahora, en cada momento en el que necesitamos eh, eh, mm, que nuestros salarios se adecúen a lo que ha venido siendo la inflación, en el momento en que vemos a una degradación del trabajo de la empresa en la que estamos, en el momento en el que vemos decisiones políticas que atentan directamente contra nuestros principios, obviamente los queremos defender y se produce una tensión lógica entre el trabajador y quien está del otro lado, que es el representante
de las empresas. Así que, de nuevo, te agradezco la posibilidad que me das de poder explicarlo. Estoy a disposición para cuando lo requieras y para seguir viendo cómo evoluciona todo esto, porque vamos a tener tiempo de muchísimo, muchísimo movimiento. Sí, 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 claramente esto no termina, esto parece que va a continuar y de hecho, bueno, habrá que estar atentos cuáles son los próximos cambios y qué implicará cada cambio que se introduzca no solo dentro del código aeronáutico, sino en materia de aerocomercial específicamente. Así que sí, vamos a seguir, seguramente vamos a seguir hablando y te voy a seguir molestando por WhatsApp para que nos volvamos a juntar a charlar, porque la verdad que es un placer escucharte. Realmente, nada, haces muy sencillo algo que por ahí para el común de la gente no es tan fácil y está bueno escuchar y saber y enterarse de primera mano cuál es la situación y el contexto. Sí, nosotros lo que queremos sistemáticamente es mostrar argumentos. Vivimos en una sociedad que se polarizó y en el que las descalificaciones, las faltas de respeto, el destrato, el trato violento, se han hecho cotidiano y hasta te diría que tienen buena prensa hacerlo de esa manera. No nos Sí. merecemos una sociedad de este tipo. Ayer ganó la selección argentina y vimos un país feliz, un país unido atrás de un objetivo. Quiere decir que creo que necesitamos, desde el lugar que nos toca, aportar para tratar de traccionar de la mejor manera posible y dejar estos niveles de polarización y de violencia explícita que hay, de los cuales hoy quien está en el gobierno, quien está de presidente, es un alimentador serial de este tipo de prácticas. Bueno, debe ser la sociedad en su conjunto tratando de bajar las vueltas, quienes les expliquen o quienes les hagan saber que ese no puede ser un camino para nuestra patria. El camino tiene que ser el de las coincidencias, el de las discusiones con argumentos, el tratar de evolucionar, pero no con estos niveles de destrato. Así que siempre estaremos dispuestos a charlar, a repensar y a escuchar que puede haber otras argumentaciones y ver de qué manera podemos salir adelante. Pero esa intolerancia que pretenden hacer ver de los sindicatos, es mi deber decir que no es tal y que es un orgullo participar de APLA, pero también de ser hermano y compañero de los sindicatos aeronáuticos en el que estamos haciendo una defensa muy profunda del sistema aerocomercial argentino. Así que te agradezco, Pablo, y estamos Bueno, en contacto para cuando quieras. vale, muchas gracias.